La Navidad es una celebración que dura tan poco, por eso con mi familia festejamos la temporada navideña. Y para empezar esta temporada navideña decidí hacerles esta receta de cochinitos, chanchitos o cerditos de piloncillo. Esto es mi mami y soy Aide Niu. En una pequeña cazuelita vamos a preparar lo que será la melaza para nuestras galletas. En esta vamos a poner el piloncillo, la canela en polvo, anís estrella, clavos de olor y agua. La vamos a poner al fuego mínimo y vamos a estar cuidando para que muy poco a poco se vaya disolviendo y no se nos vaya a quemar. La lista de ingredientes de esta preparación la vas a encontrar al final del video. Daré comienzo a lo que es la esponja, así le llaman algunos a esta preparación, donde vamos a poner la levadura deshidratada, un poquito de harina, un poquito de azúcar, la necesita para poder despertar esta levadura. Quito todo esto para trabajar cómodamente. Mezclo un poco y le voy a agregar agua tibia. La temperatura de esta agua es más o menos con la temperatura a la que alimentarías un bebé. Tibia totalmente. No caliente porque entonces mata lo que es la levadura. Un poquito. La receta nos dice 5 cucharaditas. Pero prefiero ir viendo. Un poquito más. Ahí así. Y la voy a dejar reposando un rato. En lo que la levadura hacía reacción, cerní aquí la harina y formé un volcán. Siempre paso por un colador la harina por aquello de alguna impureza. En este volcán voy a poner lo que es los polvos de bicarbonato y polvo para hornear. La mezcla de canela, clavo, jengibre y nuez moscada. También le vamos a poner el huevo, el aceite, pero bueno, me voy a esperar tantito con el aceite. Antes le voy a vaciar lo que es la mezcla de la melaza y también la voy a pasar por un colador para que no vaya a tener grumos y retirar lo que fueron las especies que también le pusimos. Ahora agrego la levadura, que miren todo lo que aumentó, espumó, quiere decir que está activa. Muy bien para trabajar. Y ahora sí el aceite, pero antes me voy a poner un poquito en las manos. Y ahora sí, también el aceite. Y a trabajar de a poquito. En este momento la melaza ya deberá tener una temperatura que no queme nuestras manos. Iremos trabajando poco a poco nuestra masa, integrando los ingredientes
e ir formando una bola. La textura de esta masa es dura y pesada, muy similar a la de la porcelana fría si es que en alguna ocasión tú la manejaste. Cuando ya no se nos pegue la masa en las manos y podemos formar una bola, es el momento en que nuestra masa está lista. Una vez que ya formamos nuestra bola, la voy a colocar en un recipiente, el que le voy a poner aceite en aerosol. También puede ser con aceite en una servilleta. Lo tapo y llevo a refrigeración por 30 minutos. Es el momento de dar forma a nuestros cochinitos, mientras estaremos calentando el horno a 180 grados centígrados. Necesitamos darle a la masa un espesor de 1 centímetro. Para ello podemos utilizar un rodillo graduado o bien reglas que nos den este espesor. Yo en mi caso tengo de diferentes, unos los uso para hacer pastitas y otros para hacer galletas como estos cochinitos. Vamos a colocar las reglas a ambos lados del rodillo y este rodillo lo deslizamos sobre las reglas para asegurarnos un espesor uniforme. Y con un cortante de cochinito vamos cortando y colocando sobre charolas, las cuales estarán engrasadas previamente. Con esta herramienta, puede ser un palito, voy a estar formando los ojitos de los marranitos. Y así quedan. Pueden ver que también hice otras figuras, ya que este es mi primer platillo navideño para mi familia. Decidí hacer algunas figuras que sean alusivas al tema. Ahora hay que barnizarlas y con un huevo batido vamos a ir dándole barniz a cada uno de nuestros panes para que tengan brillo. Como les comento, este es el primer platillo postre que les voy a hacer navideño, así que aproveché para decorar algunas galletas, esta rueda con coco, el arbolito con grajeas de colores, la rosquita con granillo verde y la estrella con chocolate blanco en granillo. Así que llegó el momento de llevarlas al horno. Como me salieron 3 charolas, en el entrepaño superior voy a meter la primer charola y le voy a dar 5 minutos de diferencia en lo que pongo la siguiente charola. Ahora pongo las charolas en el siguiente nivel. Pasaron los 15 minutos que nos pide la receta, los checo y ya suenan a que ya están. Así que ahora nos las vamos a llevar a la mesa a que se enfríen. Aquí esperaremos a que se enfríen para después poder almacenarlos. Hacer estos chanchitos o cerditos ha sido verdaderamente divertido. Además es una actividad en la que toda la familia se puede involucrar. No nada más pueden ser chanchitos, realmente le puedes dar la forma que tú quieras, como por ejemplo estas figuras que yo decidí realizar. Espero que lo disfruten y compartan con quien ustedes más quieran. Ingredientes para cochinitos de piloncillo. Para la melaza vamos a necesitar 500 gramos de piloncillo, 100 mililitros de agua, un cuarto de cucharadita de canela en polvo, 2 piezas de anís estrella,
2 piezas de clavos de olor. Para formar la esponja de la levadura, 5 cucharaditas de agua tibia, o lo que la masa te pida. Un sobre de levadura seca, 11 gramos. Un cuarto de cucharadita de azúcar. Un cuarto de cucharadita de harina. Para la masa, 850 gramos de harina, 2 cucharaditas de bicarbonato, 2,5 cucharaditas de polvo para hornear, 1 cucharadita de canela en polvo, 1 cucharadita de jengibre en polvo, media cucharadita de clavo de olor en polvo, media cucharadita de nuez moscada, 150 mililitros de aceite vegetal, 1 pieza de huevo y un huevo más para barnizar.